¿no? Yo le pondría: el fallo del Tribunal Constitucional está provocando la muerte del Estado plurinacional. El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional está provocando la muerte del Estado plurinacional. ¿Por qué la muerte del Estado plurinacional? Dice, no me alarme. A ver, ¿por qué? Cuando se aprueba la Constitución, ¿no? ¿Qué nos dijeron, ¿no?, los promotores? Sí. Evo Morales, García Linera y los constituyentes, por ejemplo, me acuerdo de Raúl Prada. ¿Qué decía? Esta Constitución de 2009, ¿no es cierto?, Sí. es una Constitución que ha sido redactada por la Asamblea Constituyente. Así es. La Asamblea Constituyente, que había sido elegido por primera vez en la historia de Bolivia desde su fundación, elegidos mediante voto. Por el pueblo, ¿no? Por el pueblo. Por eso se ha denominado la Asamblea Constitucional Originaria, ¿no? Y ha redactado la Constitución, y esta Constitución ha sido aprobada también por primera vez en la historia mediante un referéndum, donde todos los bolivianos hemos asistido y hemos votado, ¿no? En un 61% de los votantes han dicho: se aprueba esta Constitución, sí se aprueba, ¿no? Ese 61% en ese momento, en 2009, ¿no es cierto? 2009, sí, significaba 2.150.000 votos, ¿no?, que han aprobado por esta Constitución mediante referéndum aprobatorio, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la característica? Y en ese momento se dijo: aquí nace, ¿no?, la nueva Bolivia, sí, el nuevo Estado, y ese nuevo Estado se va a llamar Estado Plurinacional de Bolivia. Y muere la república oligárquica, muere el Estado-Nación. República de Bolivia era antes, ¿no? República de Bolivia, ¿no? Muere. Ese Estado viejo donde se discriminaba, ese Estado donde primaba la partidocracia, ese Estado muere y nace aquí un nuevo Estado, que es el Estado plurinacional. Así nos decían. Pero ¿cuál es la característica de este Estado plurinacional? ¿Cuál es su sello? El primer sello, ¿no?, de este Estado está precisamente en el artículo 1 de la Constitución. Vamos a leer para que no hablemos de memoria. Dice: Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Y complementa, dice: Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, etc. Entonces, por tanto, el primer sello de Estado plurinacional es lo pluri frente a lo mono, que era la república. ¿Y por qué era mono? Porque solamente estaba la cultura del occidente, la cultura que había venido de Europa, ¿no? Por eso es que muere ese estado del mono y nace lo pluri. Es decir, con pluri, tal vez algunas personas, ¿pero qué significará plurinacional? Plurinacional, enseguida me va a dar más detalles el licenciado, significa tú te vistes de pollera, tú te vistes de traje, de corbata, tú te vistes, bueno, y te acepta el Estado tal cual eres, y te toma en cuenta para todo lo que tiene que ser, ¿no es cierto? Teóricamente así tendría que ser. Yo lo que digo es, después vamos a analizar, pero la segunda característica de ese Estado plurinacional es que adopta la forma de gobierno, dice, democrático representativo, democrático participativo y directo, y democrático comunitario. O sea, su gobierno tiene tres características, ¿no? Democrático comunitario, democrático participativo y democracia representativa. Ahora, con representativo, participativo, ¿qué quiere decir? Claro, entonces vamos a desglosar. ¿Ya? Estamos diciendo que el Estado plurinacional tiene esos dos sellos, ¿no ves? Sí. Lo pluri y las tres democracias. Así es. Ese es el Estado plurinacional. Ya. Ahora bien, ¿qué es lo pluri? ¿No? Lo pluri, como dices, el Estado, la Constitución dice que en Bolivia existimos 36 pueblos originarios indígenas, ¿no? Y más lo que no se menciona, la nación criolla, ¿no? Es decir, los criollos, los hispanos, los español hablantes, ¿no? Que serían las ciudades, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? 37. Si estos 36 pueblos más este otro, la nación criolla vamos a llamar, tuvieran sus colores, tendríamos 37 colores
armando, digamos, una especie de trenza, una soga multicolor bien bonito, tipo arcoíris, pero más colores, así. Digamos, ¿no ve? Sí. Eso sería lo pluri, porque tendría que tomar en cuenta ese estado ya una parte, ¿no?, de la nación criolla, de la república, de la nación aymara, de la nación quechua, de la nación guaraní, de los mocetenes, de todos ellos, ¿no?, y tener ese pluri, ¿no? Yo he escrito un libro el 2014 con el título de Estado Plurinacional Aparente. En castellano está eso, pero en aymara sería Estado Plurinacional Señaquipí. En quechua podría ser Estado Plurinacional Ixtayapis, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué argumento de esa manera? Porque esa trenza multicolor no existe. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué no existe? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya?, que es la institución, cómo se eligen las autoridades, desde el presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales, solo y únicamente mediante voto, mediante sufragio universal. Eso que hemos hecho el domingo. Así es. Esa institución de voto, sufragio universal, es propio de la República y es propio de Europa y Estados Unidos, perfeccionado, viene aquí, a Bolivia, ¿no? Y ese es el único mecanismo válido para elegir a estas autoridades nacionales, departamentales y locales, ¿ya? Sobre todo nacionales, ¿no? Son exclusivos porque la nación corresponde al gobierno nacional, ¿no? Entonces, se ha olvidado y no se ha tomado en cuenta la forma de la institución mediante la cual se eligen autoridades políticas en la nación aymara o la nación quechua y los otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros que aquí en el Alto estamos mayoría aymara, ¿no es cierto?, sabemos que una autoridad política en el Ayllu se elige mediante turno y rotación, ¿sí?, más propiamente mediante el taqui. ¿Qué es el taqui? El taqui es cuando vos eres joven, ocupas un cargo, el camayo, el que cuida las chacras, ¿no?, la siembra, ¿no? Después pasas algún preste, algún cargo pequeño, alcalde, digamos, de la junta escolar, cargos pequeños. Y vas subiendo, ¿no? Y vas subiendo. Y último, para rematar ya tu trayectoria en el camino, pasas el cargo de Maiku, que es el cargo de Gilacata, o no ve. Entonces, y por turno, algún día tiene que tocarte sí o sí, tienes que pasar, no te puedes escapar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, que corresponde a la nación aymara y quechua, para nada no se toma en cuenta, ¿no? Para nada no se toma en cuenta. Y Licen, con relación en estos últimos prácticamente años, se ha manejado que lo plural, que los pueblos indígenas tienen más poder, y las circunscripciones indígenas, por ejemplo, ¿dónde aparecen? Esa es una buena pregunta, porque vos dices, bueno, se eligen todos mediante voto, pero ahí están las circunscripciones, las 7 circunscripciones indígenas, donde hay 7 diputados que representarían a esos pueblos, ¿no? Sí. Pero incluso eso, se eligen necesariamente para ser electo en esos pueblos, ¿no?, tienen que inscribirse mediante partido político. En este momento representan a Unidad Demócrata o al MAS. No hay más. A esos dos partidos representan los actuales 7 diputados que representarían a la circunscripción especial indígena, ¿ya? Y ellos han sido elegidos también mediante voto, mediante sufragio universal, cuando deberían ser elegidos mediante usos y costumbres, ¿no? Si por ejemplo hay un diputado de La Paz, de los Tacanas, ¿no es cierto?, deberían elegirse mediante sus usos y costumbres, automáticamente electo, sin recurrir al partido político, sin recurrir al sufragio, ¿no? Entonces, en eso ya puedes decir, bueno, aquí está el sello, aquí entra el Estado plurinacional, pero no, esos también están traspasados, vamos a decir, por esta institución monocultural que es de Occidente, el partido político, que nada es propio. El partido político es, vamos a decir, es el engendro en la sociedad occidental para hablar mal de los partidos políticos, ¿no? Y en Bolivia se ha convertido
todos sabemos, ¿no? Como la partidocracia. Es decir, los partidos se dividen, deciden, acuerdan, a eso se llama la partidocracia. Se representan a sí mismos y no representan al pueblo. Así ha terminado los últimos años del siglo pasado, ¿no? Antes de la presidencia de Evo Morales. Entonces, ese instrumento que es el partido político que había degenerado en Bolivia, ¿no es cierto?, se toma y está ahora plenamente vigente. Por eso es que no existe tal pluri. No hay tal pluri, eso demuestra este libro, ¿no? Y ahora vamos a la segunda parte, a las tres democracias, ¿no? De alguna manera ya hemos dicho que la democracia comunitaria no se aplica, ¿no? por sí misma, porque nadie es elegido mediante usos y costumbres de los pueblos. Por tanto, necesariamente tienen que acudir a un partido político para poder estar en el claro, Parlamento. Entonces, la democracia comunitaria no se aplica. Yeah. Segundo, la democracia directa participativa, ¿no? ¿Cuál? Si podemos definir en una palabra la democracia participativa y directa, sería igual a referéndum. Ya. Eso mismo. Se hace. Eso mismo lo dice la Constitución, ¿no? Dice directa, la democracia directa se ejerce mediante el referéndum. ¿Ya? Pero hemos dicho ya, la nueva Constitución ha sido aprobada mediante referéndum, por primera vez en la historia. Con 61%. Y eso, mediante este fallo, ha sido botado al tacho, desconocido. Pero aquí está lo grave de eso. La Constitución, como te dije, ha sido aprobada por 61%, sí, ¿no? de los votantes, de 2009. que significan, te digo, 2.150.000 votos, ¿ya? Que ha sido desconocido por estos, voy a decir en las palabras del vicepresidente, por estos 6 cachafaces. No tengo otra palabra. Los 6 magistrados en este sí, caso, ¿no? Los 6 magistrados. Ya. ¿Y por qué digo cachafaces? Porque el que tiene menos votos, que es Zenón Bacarreza, que le conozco, que ha sido compañero de la carrera también, ha tenido apenas 14.000 votos. Imagínate. El que ha tenido más votos, ¿no es cierto?, ha sido, en esa elección, ha sido el magistrado Cusi, que tenía 70.000 votos. Pero él ya no está, ¿verdad? Pero el que más votos tiene, ¿no?, de estos 6, ¿no?, es el magistrado, la magistrada Mirta Camacho, que tiene más o menos 6% de votos, que en este caso sería más o menos unos 45.000 votos. ¿No? Pero sumados todos ellos, los votos de los 6 los sumas y todos alcanzan a 160.657 votos. Esto estamos hablando de los magistrados que han hecho el fallo, ¿no ves? Exacto. Para que la gente no se confunda, con esa cantidad están entrando. No, estos son los que han aprobado o han hecho el fallo para que se pueda hacer la reconstrucción para el presidente Morales, que este diciembre o enero terminan su gestión, ¿no es cierto? Exactamente. Esos 6 magistrados, esos 6 cachafaces, ¿no es cierto?, con todos sumados han obtenido 160.000 votos, ¿no?, y han desconocido, ¿no es cierto?, los 2.150.000 votos que han aprobado por la nueva Constitución mediante referéndum, ¿no? Entonces, y por tanto, por otro lado, eso pone en cuestión, desconoce la democracia directa participativa. Segundo aspecto, ¿no?, de la democracia participativa y directa. El año pasado, ¿no?, se ha llevado a cabo otro referéndum con la pregunta de que si queríamos modificar o no, o estábamos de acuerdo o no con modificar el artículo 168 de la Constitución, ¿no? Y se ha llevado a cabo ese referéndum el 21 de febrero del 2016, donde más del 50%, 51, ¿no? 51%, ¿no?, han dicho que no queremos que se modifique la Constitución, que se mantenga así, que se mantenga tal como está. En ese referéndum ya han participado más de